Los ejes principales de la gira fueron temas de migración y cooperación internacional. En la gira acompañaron altos funcionarios. Beatriz Gutiérrez Müller se unió después de estar en una ceremonia en Estados Unidos por motivo del 5 de mayo. A nuestro presidente le otorgaron la Orden del Quetzal y la distinción José Martí. En Guatemala se dijo que es necesario que el gobierno de Estados Unidos asigne más recursos económicos a la región para evitar que haya más migración y se habló de esfuerzos conjuntos para luchar en contra de grupos delictivos, así como ampliar programas sociales y se darán más apoyos a los jóvenes y trabajadores del campo para frenar la migración. También se habló de vender combustible mexicano a ese país a precios preferenciales. En Honduras, AMLO manifestó su apoyo a la reforma eléctrica de Castro Sarmiento para garantizar un precio de la luz justo a la población, así como apoyos sociales para frenar la migración. En Belice se mencionó la necesidad de que haya una mayor integración económica latinoamericana. Se eliminarán aranceles para productos agrícolas y alimentos. También se mencionó la posibilidad de ampliar el Tren Maya a ese país. Y finalmente, en Cuba, AMLO dijo que hablará con Joe Biden para que sí se incluya a ese país en la Cumbre de las Américas. Rechazó el bloqueo económico contra Cuba y también se anunció un acuerdo binacional para fortalecer la cooperación sanitaria, sobre todo en materia de combate al COVID-19. En todos los países visitados, AMLO pronunció un discurso que revela un enorme conocimiento histórico de la relación de México con esos países, así como una visión estratégica global sobre el papel de México y América Latina en el contexto mundial actual, donde hay un declive hegemónico de los Estados Unidos frente a China. Es indudable que nuestro presidente tiene un gran liderazgo a nivel regional, sí a una mayor integración latinoamericana. Y bien, pues hoy nos acompañan, tenemos contamos con la presencia de la compañera Cristina Cabalgante. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, maestra y licenciada en Ciencias Sociales, y ella investiga temas como Estado, desarrollismo y progresismo en América Latina. También nos acompaña el doctor en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Jesús Antonio Pérez Tagle. Bienvenida y bienvenida. Compañeros, me gustaría que iniciáramos con un primer balance sobre lo que pasó el fin de semana pasado. ¿Qué les parece si comenzamos contigo, Cristina? Bienvenida. Muchas gracias, Perla. Pues muchas gracias por la invitación de estar compartiendo este espacio acá con ustedes. Pues yo creo que estamos en un momento histórico, no solo para México, pero para América Latina, que es tener ahí a México mirando más hacia el sur. Y voy a compartirles pues algunos puntos que para mí me llamaron la atención, ¿no? En esta gira del presidente. El primero es como el énfasis que se dio al entender la migración como una cuestión social de bienestar y no como un delito. Lo que creo que es muy valioso y muy importante ser destacado, ¿no? Como hablaba todo el tiempo de que pues, la cuestión de la migración tiene que tener como alternativa justamente la ampliación de políticas sociales para disminuir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, y para que las personas puedan realmente tener opción, ¿no? De pues, elegir poder estar en sus países y no verse obligados a salir de sus países porque les faltan condiciones para una vida digna. Pues creo que es muy interesante también ver cómo AMLO llamaba a la corresponsabilidad del problema a Estados Unidos, a reconocerse como corresponsable por la cuestión de la migración que vivimos más en estos años, ¿no? Y pues de aportar económicamente, justamente para ampliación de los programas sociales en Centroamérica. Incluso, pues, ahí habló, ¿no?, de que algunos acuerdos de apoyo económico ya fueron
ya habían sido realmente establecidos, pero que el dinero no llegó. El segundo punto que me gustaría, pues, que a mí me llamó la atención y me gustaría destacar es que esta aproximación de AMLO a Centroamérica no es una aproximación solamente diplomática, ¿no? Es realmente una postura de quien busca una mayor integración porque se basa en proyectos de cooperación económicos concretos. En todos los países fue mencionado que ya están implantados o en proceso de implementación los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Se mencionó también el ya existente Plan de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México, que es encabezado por México y CEPAL, y que tiene como ejes temáticos desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio. Y aquí me gustaría más una vez llamar la atención porque creo que es algo pues muy innovador encontrar en este plan la cuestión, la forma, la perspectiva como se entiende el problema migratorio, y cito acá un artículo de la CEPAL. El plan busca cambiar la narrativa de la migración vinculándola al tema del desarrollo sostenible y la paz, ubicando la dignidad de la persona migrante y los derechos humanos en el centro con un enfoque de seguridad humana y adaptando un enfoque de ciclo migratorio que incluye el origen, tránsito, destino y retorno. Y hago énfasis acá porque pues sabemos que una de las principales críticas que el gobierno AMLO recibe es justamente a la cuestión de, pues, del trato a los migrantes, de la Guardia Nacional, pues acusan de estar militarizando el país. Entonces creo que es muy interesante hacer énfasis acá en cómo se está tratando el tema migratorio. El tercer punto que me gustaría enfatizar es la defensa de la soberanía nacional, no solo de México, pero de todos los países de América Latina, podríamos decir de la soberanía regional y de la libre determinación de los pueblos. Pues este punto apareció en todos los discursos, en todos los países en que estuvo AMLO. Pues el apoyo a Cuba, que no es la primera declaración abierta que hace el presidente, pero ahí nuevamente, ¿no? El rechazo, bloqueo, la llamada a pues, sustituir la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, y pues la llamada a que ningún país sea excluido de la Cumbre de las Américas, pues haciendo referencia explícita a la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y creo que acá hay una carga política y simbólica muy importante, porque pues no solamente para el pasado político mexicano, que sabemos que fue de subordinación hacia Estados Unidos, pero también pues este intento que AMLO hizo en todos sus discursos de demostrar la identidad común que tenemos como países hermanos a partir de la historia común que tenemos, y ese llamado a la integración, reafirmando la soberanía de cada país sin caer en una postura subimperialista, ¿no? De que un país que venía a ayudar a los otros más pobrecitos y necesitados. Entonces hay una clara posición soberanista de AMLO frente a Estados Unidos. Ahí creo que se nos fue Cristina, creo, ¿no? Y creo que es muy interesante, es uno de los más interesantes, es pensar un poco el futuro latinoamericano, ¿no? AMLO ahí decía, pues frente a un inminente declive estadounidense, la consolidación de China como principal economía mundial, ¿cuál es la salida para América Latina? La salida es enfrentar las inestabilidades de la economía mundial y posibles reveses geopolíticos con unidad latinoamericana. Y es extremadamente importante esta postura en una coyuntura que ya sabemos que económicamente, en función de la pandemia, la región se ve como cuadros que ya se presentan en la región, pero agudizados, ¿no? Estamos con una baja recuperación del PIB, una mayor precarización laboral, aumento del desempleo, del hambre, de los fluxos migratorios en la región, pero al mismo tiempo creo que podemos ver como oportunidad el neoliberalismo en crisis, ¿no? O sea, me mencionó, creo que fue en Honduras, que hay que dejar para atrás la larga noche neoliberal que nos trajo la dependencia. Creo que tenemos que recordar de eso, somos economías dependientes, la dependencia es un problema estructural de nuestra región, tiene que ver con la posición que la región ocupa en el mercado global, y la única forma de enfrentar esa dependencia estructural es justamente a través de la integración latinoamericana. Y pues mi balance es un poco fueron los puntos que me llamaron la atención y me quedo acá por el momento.
No, excelente la cronología que nos acabas de presentar, Cristina. Muchas gracias, pero vamos a escuchar ahora a Jesús Tagle a ver cuál es su balance. Adelante. Hola, hola, ¿sí se escucha? Pues gracias por la invitación. Un gusto de poder saludar camaradas, poder saludarlos, poder compartir con ustedes. Hola Cristina, qué bueno que podemos estar acá compartiendo y me gustó mucho la forma en cómo desarrollaste todo este cuerpo argumentativo. La verdad es que yo también quisiera complementar, de hecho varias de las cosas que tú has ahí delineado también las retomaré un poco brevemente, por supuesto. A mí me gustaría hablar de la cuestión geopolítica o de la cuestión de los macroprocesos. Y cuando hablamos de macroprocesos, estamos hablando también muy cercano a la teoría del sistema mundo. Fíjense ustedes que es bien importante hablar, pensar, dialogar sobre cuál es el rol que México pudiera estar jugando, no solo ahorita, sino en lo sucesivo, eh, respecto de este proceso de balance de fuerzas que se está dando a nivel geopolítico. Me quiero explicar. En el caso de Manuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, son dos autores que, digo, no hay que tenerle miedo a los autores, ¿no? A veces cuando nos dicen, tal autor, como que uno dice, está bien, pero no le hacemos mucho caso a eso, pero no hay que tenerle miedo tampoco a los autores, y incluso a veces hay que hasta irnos acercando poquito a poco a ellos para tener, ¿no?, sus argumentos, debatirlos, criticarlos. Entonces, Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, teóricos de esto que ya les comenté, que es el sistema mundo, este concepto que busca pensar el mundo en sus procesos históricos de larga duración y de manera concatenada y articulada a nivel internacional, a nivel global, a nivel regional, subregional, etc. Entonces ellos decían que había periodos de transición, ¿no? Periodos de transición hegemónica. Este concepto de hegemonía es bien importante, compas, porque luego como que no lo aclaramos mucho cuando hablamos de él, pero la hegemonía tiene que ver con, diría yo, Antonio Gramsci, con la articulación, el trabajo conjunto, la reproducción mutua del liderazgo y el dominio. Eso es la hegemonía. Y en ese sentido, cuando hablamos de hegemonía a nivel del sistema mundo, a nivel interestatal, estamos pensando en un Estado que se convierte en aquel que va a dirigir y liderar la acumulación de capital a nivel internacional, la expansión del capitalismo a nivel global y el propio sistema interestatal, las dinámicas que lo constituyan. En ese sentido, decir que Estados Unidos se convirtió en el país hegemónico a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, Gran Bretaña venía ya en un proceso de declive y entonces lo releva Estados Unidos a raíz del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en ese sentido teníamos una parte, ¿no?, lo que llamamos Occidente, liderada, hegemonizada por Estados Unidos, dominada por Estados Unidos, y otra parte que era pues la parte oriental, hegemonizada por la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eso termina en 1988-1989, cuando implosiona la URSS, y entonces muchos hablaban ya de una configuración geopolítica unilateral, es decir, una sola superpotencia a nivel global, ¿no? Pero en realidad, como Wallerstein nos dice, el proceso de la hegemonía de Estados Unidos ya viene en un declive desde 1970. Es decir, su hegemonía era indiscutida, dice este autor, de 1945 a 1970. Desde 1970 ha habido un proceso de declive. Y fíjense ustedes que llega un momento que llama Arrighi la crisis sistémica. ¿Qué es la crisis sistémica? Es cuando hay un desorden en el sistema interestatal y en la economía global. Pero antes de llegar a esa crisis sistémica hay un proceso de balance de fuerzas, ¿no? Y ya en la crisis sistémica regularmente han sido las guerras mundiales o las guerras regionales, ¿no?, internacionales. Y esas guerras, esos procesos de desorden detonan que entonces el que era poder hegemónico ya de plano caiga y suba el que era su probable relevo, ¿no?, el que venía en ascenso. Pero ¿qué creen? Que ahora, aunque pudiéramos decir que Estados Unidos está en ese proceso de declive,
la cuestión de la crisis sistémica ya no es tan clara porque una guerra mundial ya no la cuenta más que quizá el 1% de la población o menos. ¿Por qué? Por la cuestión de las armas nucleares, ¿no? Entonces, la cuestión de que haya alrededor de 8 potencias nucleares en el mundo señala que si hubiera una tercera guerra mundial, o sea, sería un panorama de esos que nos vende Hollywood constantemente, tal vez para que nos acostumbremos a eso, panoramas apocalípticos, ¿no? Donde tenemos que pelearnos con no sé cuánta gente para obtener un cacho de comida, un poco de agua, etcétera, etcétera. Por eso es que, digamos, este momento de crisis sistémica ya no es tan claro cómo va a ser. ¿Cómo va a ser esa coyuntura política intensa, ese momento político intenso y muy desordenado que permita que Estados Unidos ya de plano deje de ser el hegemón y entonces suba el que muy probablemente va a ser su relevo, que es China, ¿no? Ahora, de esto que les acabo de decir muy brevemente, imagínense cuál sería el rol, pensémoslo, ¿no? Es una pregunta a debatir. ¿Cuál sería el rol de México en este esquema y en este proceso? Entenderíamos que obviamente el rol que juega México es fundamental. ¿Por qué? Porque somos el vecino de Estados Unidos. Decían por ahí que pobre México, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Digo, es una situación muy complicada. Y entonces, el gobierno de México, nuestro gobierno, tiene que ser tremendamente estratégico. Tener esta lectura global, pero también la lectura más bajada a lo regional y a lo nacional incluso, ¿no? Y bueno, en el caso de México, sí podemos nosotros, bueno, desde mi punto de vista, creo que sí pudiéramos ir delineando el rol que ahora está jugando. Me gustaría quedarme ahí y ya en mi segunda intervención complemento. Sí, muchas gracias, Jesús. Es bien importante todo esto que mencionas, ¿no? Sobre todo por el papel que juega México, sobre todo del lado de Estados Unidos y del lado de Centroamérica, ¿no? América Latina, pues es el corazón de Andrés Manuel López Obrador, creo yo. O eso nos ha demostrado. Quisiera mandar saludos a las personas que nos están viendo y escuchando. Por ahí está Rigo Torrijos, que nos manda saludos desde la zona norte del Estado de México. Está compa Yosafat Hernández, Fátima Rodríguez, Rudy Saavedra. Un cordial saludo a ustedes dos, compañeros. El sector que mueve México está presente, manda saludos. Por ahí Marco Polo Meléndez. Compa Yosafat Hernández tiene un comentario que dice: es fundamental cambiar la narrativa de la migración, como se dice, discriminalizando y vinculándolo con el bienestar. Por ahí Rudy Saavedra también menciona que viva la fraternidad universal para los hombres libres. Las fronteras solo existen en la mente. Roberto Ruco Mesa dice: saludos compañeros desde Tultepec, son bien enriquecedores los boletines para estar bien informados. Mariana Alarcón también les manda saludos desde Taxco. Y Rigo Torrijos menciona: la gira del presidente de este fin de semana hace tener mejor relación con nuestros países vecinos. Saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Déjennos preguntas. Si desean o necesitan saber algo en específico que nuestros especialistas les puedan contestar, ahí déjennos un mensajito. A mí, como segunda pregunta, me gustaría más bien que ustedes rescataran algo de la relación que tiene nuestro presidente con estos países, ¿no? Centroamericanos y del Caribe. Ya lo mencionaron ahí en los comentarios que es una buena relación, pero ¿ustedes qué rescatan de esa relación? Cristina, si quieres comenzamos contigo. Bien, yo no soy especialista en integración mexicana o integración latinoamericana, pero yo entiendo que esta relación, como yo estaba mencionando, va en la dirección de realmente ser de integración. Integración en el sentido de pues, establecer acuerdos económicos comunes, ¿no? Establecer una misma línea de política, ¿no? Y en ese sentido, no sé, tal vez hasta podrían cuestionarse, pues, cómo es que un presidente que se dice de izquierda, como AMLO, estuvo al lado de un presidente, pues, como de El Salvador,
Bukele, que pues ahí pues caracterizan como un fascismo, como realmente un personaje de derecha, ¿no? Y creo que un poco en ese sentido AMLO deja claro que su postura es pues no intervención, ¿no? Pues podemos establecer determinados acuerdos, podemos caminar en conjunto, pero al mismo tiempo hay la libre determinación de cada país, de cada pueblo. Creo que es la postura que hay que tener, ¿no? Un poco retomando lo que hablaba Jesús, me puso un poco a pensar cómo realmente el papel de México es fundamental en ese proceso, pensando en el declive de Estados Unidos, pero también pensando pues de otros países, de otras economías importantes en América Latina, como la economía brasileña, en un contexto de declive de Estados Unidos y pues de consolidación del papel de China, ¿no? Entonces, creo que ahí se quedaría, me gustaría, no sé si puedes comentar después, Jesús, pensar justamente esta relación, cómo sería esta relación en el actual contexto, porque sabemos que en el primer ciclo progresista, por ejemplo, en el llamado primer ciclo progresista, el papel de China fue fundamental, justamente para ampliar el proceso de integración en Sudamérica en términos económicos realmente, porque fue en función mucho de la demanda china que tuvimos la expansión de una serie de proyectos, ¿no? Hoy la coyuntura es un poco distinta, pero China es como el principal cliente de varios países en América Latina. Entonces ahí me gustaría un poco también, creo que es importante pensar. Ahora, yo quisiera un poco de retomar también esta cuestión de la importancia de esa mirada más hacia el sur, que AMLO viene haciendo, ¿no? Un poco porque varios latinoamericanistas, incluso yo, hacíamos una cierta crítica en el inicio, en los primeros años del presidente, que decía que la mejor política exterior es una buena política interior. Creo que ahora ya va dejando más claro su postura, ¿no? Y eso lo dijo en una frase que cuando estaba en Guatemala, que se acabó el periodo oscuro en el que México se ausentó de América Latina. Y creo que también es otra frase que deja claro cuál es la relación de AMLO con estos países, ¿no? Es, pues, está buscando un mayor acercamiento, integración en un contexto político, económico, geopolítico para la región, que esta mirada hacia el sur es fundamental. Y otro punto también creo que es muy importante, porque si pensamos en los procesos de integración latinoamericana que tuvieron en pues, esta primera fase del ciclo progresista, fue una integración muy hacia el sur, ¿no? ¿Cuáles fueron las iniciativas que tuvieron más destaque, ¿no? El Mercosur, la IRSA, la UNASUR, pues el ALBA también, pero ahí ya mirando un poco más hacia los países del Caribe, pero en términos concretos, América Central no ha entrado. Entonces creo que México tiene un papel muy interesante y muy importante en este contexto, que es justamente mirar hacia América Central. Porque al final en América del Sur ya tenemos un proceso de integración un poco más consolidado, aunque justamente pues en los últimos años, en función de los cambios políticos en la región, hubieron muchos retrocesos. El papel de Brasil había sido muy central en el financiamiento de varios proyectos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, pero con la llegada de Bolsonaro, pues eso prácticamente se acaba, pero al final es esto, ¿no? Era mucho más entre países sudamericanos. Y ahora, pues me pongo a pensar con la posibilidad de que Lula gane en Brasil, y esta postura que Lula siempre ha tenido de mirar hacia América Latina y de fortalecer esta integración, tener a AMLO y tener a Lula, podemos realmente pensar en una política de integración realmente latinoamericana, que se incluya México, América Central, Caribe, América del Sur. Incluso Lula ya está hablando de una moneda única para ampliar la integración en la región y fortalecer la soberanía en la región frente a estos cambios geopolíticos que ya están en marcha. Entonces yo creo que hay posibilidad de la creación de un mercado común en la región. Hay que ir por ello y hay que seguir persiguiendo la utopía de la patria grande. Me quedo por acá. Muy bien. Jesús, adelante. ¿Sí se escucha? Gracias. Pues sí, efectivamente concuerdo con lo comentado por la compañera acá, Cristina.
Yo diría también, complementando las ideas que hace rato expresé, ante la complejidad de la situación de un relevo hegemónico y en este periodo de balance de fuerzas y ante la imposibilidad de que haya un proceso fluido de relevo, es decir, una guerra, que bueno, ¿quién quiere una guerra? Obviamente, ¿no? Nadie, pues. Pero en otras ocasiones, en el sistema mundo, la guerra, les digo, ha permitido que haya los relevos hegemónicos, ¿no? Entonces, en esta ocasión todo se complejiza más. Y en ese esquema, el papel, justo como decía Cristina, de las potencias medias, ¿no? O de las potencias en ascenso, es también importantísimo. Por ahí teníamos a los BRICS, ¿no? Brasil, India, Sudáfrica, etcétera, que se estaban juntando porque ya no querían ser jugadores residuales en el sistema interestatal, sino querían ser jugadores de peso completo, junto con jugarle, digamos, de manera simétrica a Estados Unidos, a Rusia, a China, etcétera. Pero bueno, desafortunadamente los BRICS se han venido desarticulando, no es casual, obviamente también hubo ahí un proceso de disputa, de enfrentamientos, de operaciones políticas para que eso no pudiera avanzar mucho más. En el caso también de América Latina, justo como menciona Cristina, hemos tenido varias olas de regionalismo, de procesos donde se intenta que la integración sea profunda, ¿no? Por ahí se ha llamado incluso que haya un proceso de integración profunda o multidimensional, que vaya más allá de la creación de un espacio de intercambio comercial, que ya de por sí no es tan fácil hacerlo, pero que vaya más allá, ¿no? De eso. Sin embargo, en todos los procesos, en todas las olas que hemos tenido algunos logros, pero la mayoría de lo que hemos querido hacer no lo hemos podido lograr. Y justo también tiene que ver con una situación de disputa geopolítica, o sea, no es nada más de que no hayamos tenido la capacidad. Donde en esa disputa geopolítica juegan, por supuesto, pues el propio hegemón, Estados Unidos, y otros jugadores importantes dentro del ámbito, o más bien de la órbita occidental. O incluso también en su momento la órbita oriental, es decir, la que estaba hegemonizada por la URSS. Ahora, en esta última ola que tuvimos, el regionalismo del siglo XXI, muchos le llamaron así, los planteamientos eran de avanzada, tremenda. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Hugo Chávez proponía que se hiciera una especie de, digamos, algo parecido a la OTAN. No me acuerdo ahorita su nombre, no sé si tú te acuerdas, Cristina, pero era algo parecido, pero que fuera de parte del otro segmento, ¿no? Es decir, de la parte del Pacífico, ¿no? Suramérica, a ver si ahorita me viene a la memoria, pero imagínense eso, o sea, una especie de tratado semejante a la OTAN entre los países suramericanos, o sea, eso le repateaba a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Por eso también uno se explica mucho el encono y con el que se ha tratado Venezuela, ¿eh? No es nada más por una situación ahí de que, bueno, ya saben, todo lo que se dice de Venezuela. Incluso en la UNASUR, imagínense ustedes esto, en la UNASUR se estaba configurando un Consejo de Defensa Suramericano. Es decir, dejar atrás la doctrina militar de defensa estadounidense, de seguridad nacional y de seguridad hemisférica, ¿no? Que viene de cuando había una diferenciación entre la URSS, su órbita oriental, y Estados Unidos y su órbita occidental. O sea, de manera autónoma, soberana, los países se estaban reuniendo para poder generar un proceso y una doctrina propia de defensa suramericana y una escuela de defensa sudamericana, y obviamente pues eso tampoco le gustó a Washington, ¿no? Ni a sus aliados, obvio. Y UNASUR terminó por desarticularse justo porque un rol importante que jugó ahí Brasil fue cuando hay el cambio, el relevo allá en el gobierno, y se va Lula y luego se va Dilma, y llega, pues ya sabemos, gente de derecha, pues ellos luego lo que hicieron fue, vámonos de la UNASUR, nos salimos porque la UNASUR no sirve y que no sé qué, y empezaron otra vez a generar acuerdos con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahí, saliéndose Brasil, digamos, el país, la potencia regional, que es Brasil, y no hay que negarlo, la potencia regional en Sudamérica es Brasil.
La potencia regional era la que estaba articulando los esfuerzos para, para que la UNASUR pudiera llevar a cabo políticas interestatales. Al salirse ese centro de gravedad o centro que cohesionaba a todos los demás estados, por supuesto que la debilitó bastante. Y luego también Venezuela, con todo lo que le ocurrió, también se debilitó porque Venezuela era el segundo líder de la UNASUR. Entonces, fíjense cómo es bien importante que los procesos internos de elección de gobiernos, obviamente, afectan positivo o negativamente los procesos de integración regional. En el caso, volviendo a México, en el caso de México, es bien importante porque fíjense lo que hace el gobierno, lo que hace Obrador. Toma una preocupación estratégica de Estados Unidos, que es la cuestión de la migración centroamericana hacia Estados Unidos, y juega con ella, ¿no? Y obviamente hay concesiones que incluso hasta mucha gente ha criticado, ¿no? Y ha dicho, no, es que México está haciendo el juego de contener la migración para que, o sea, le hace el trabajo a Estados Unidos. Bueno, tiene que haber concesiones, perdón, pero es que estamos jugando con el hegemón y en declive, o sea, es un gigante herido, ni modo que nos pongamos a darnos de patadas con ellos, hay que ser estratégicos. Entonces, en ese sentido, Obrador, sí, obviamente juega con eso, pero a la vez lo reorienta y le da su propia, digamos, su propia proyección. Como dice Cristina, la proyección tiene que ver no con una doctrina de seguridad hemisférica, seguridad nacional y represión sistemática que ha difundido Washington, sino más bien esa preocupación estratégica de Washington con la migración la reoriento a generar políticas públicas o programas sociales interestatales. Eso está bien, bien chido, ¿eh? Bien chido, porque fíjense que otro de los déficits que hemos tenido cuando hacemos procesos de regionalismo es que siempre nos quedamos en hacer un resto de acuerdos y un resto de documentos y un resto de encuentros y decimos muchas cosas bien bonitas, pero a la hora de generar políticas públicas o programas sociales que se apliquen interestatalmente, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Perdón, pero así decimos en México, Cristina, por si no habéis escuchado, ¿no? Ahí nos falla, ¿no? Entonces, imagínense acá que AMLO en verdad logre aplicar esta propuesta de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en estos 4 países junto con México, eso va a ser impresionante, ¿eh? Impresionante. Entonces, es tomar las preocupaciones estratégicas del hegemón en declive y que no sabes cómo va a actuar porque está en declive, no sabes si va a ser muy violento, ¿no? Como un gigante herido o en verdad va a tratar de administrar, ¿no? Su declive. Entonces tienes que moverte con cuidadito, pero a la vez reorientas esas preocupaciones estratégicas y generas promoción de la ciudadanía social, le llamamos a algunos camaradas, ciudadanía social o derechos a nivel subregional. Promueve ese regionalismo. Muy bien, pues están muy interesantes las participaciones, los comentarios en el chat no dejan de llegar. Por ejemplo, ahí nos mandan saludos desde Temascalcingo, Estado de México. Concuerdan con lo que mencionan aquí ustedes. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, desde Tamiagua, Veracruz, desde Tlatlauhuitepec, Puebla. Compa Yosafat Hernández menciona que interesantes los comentarios de Cris y de Jesús al declive de la hegemonía estadounidense y a la decadencia de Europa. Hay que responder en América Latina con una mirada situada desde el sur para el sur, apuntando a convertirnos en un nuevo polo, en un mundo multipolar. Desafortunadamente, amigas y amigos, el tiempo en el boletín se nos está terminando, así es que me gustaría escuchar una última participación de parte de Cristina y Jesús. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué rescatamos de esta reunión del fin de semana, de estas reuniones? ¿Con qué nos quedamos? Cuéntenos. Yo voy a ser muy breve, porque no quiero ser más repetitiva, pero es que realmente me da mucho gusto ver México en esta posición de mirar más hacia el sur y el camino con lo que quedamos creo que es justamente el camino es de mayor integración latinoamericana. Ahora, si pudiera dejar pues como un mensajito para que nosotros desde acá podamos poner atención también en la necesidad de difundir en América Latina lo que está pasando en México.
porque pero tengo la sensación, cuando leo los medios, cuando hablo con algunos compañeros, que muy pocos en América Latina entienden exactamente lo que se está pasando acá. Y tenemos como misión hacer la difusión para que no se hagan confusiones y comparaciones que no deberían hacer, como ya escuché infelizmente, pues AMLO se parece mucho con Bolsonaro, y cosas que nuestros compañeros en América del Sur a veces comentan. Esta mirada del México más hacia el sur es algo fundamental, pero no sé si Sudamérica mira tanto hacia México, entonces es importante también ganar este espacio. Y pues nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación y espero pues que tengamos otra oportunidad de compartir este espacio. Saludos a todos que estuvieron ahí escuchando. Igualmente compártenos tus redes sociales, Cristina, por favor, donde pueden obtener más información de ti y conocerte un poquito más. Claro que sí, Perla. Pues bueno, se faltó comentar acá que yo soy también colaboradora de la coordinación académica del Instituto Nacional de Formación Política, entonces pueden verme ahí algunas otras actividades como la Escuela Nacional de Formación Política, aprovechar para invitar a los compañeros y compañeras que nos escuchan a hacer el módulo de gobiernos progresistas, porque creo que nos da una mirada bastante interesante de la coyuntura pues del ciclo pasado, pues del llamado ciclo progresista pasado y de lo que está haciendo esta nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina. Estoy en Instagram como i.criscavalcante, en Facebook como Cris Cavalcante. Excelente. Jesús, por favor, conclusión y redes sociales. Pues, conclusión, híjole, pues sí, sería repetir lo mismo. No, pues básicamente tener una mirada, o sea, que no lo dejemos, porque a veces da la impresión que, justo como dice Cristina, acá entre la militancia, entre los simpatizantes, como que no se habla mucho, ¿no? De estos procesos internacionales, globales, ¿no? Entonces creo que sí es importante también que vayamos teniendo como esa beta de manera más sistémica, ¿no? Que se nos haga más costumbre irlo revisando, porque sí es estratégico para el proyecto de la 4T. No solamente para estos años que le quedan a nuestro presidente, para lo que viene. O sea, eso no podemos dejarlo de lado, hay que pensarlo, ¿no? Nuestro proyecto no puede ser nada más nacional, tiene que mirar a nivel regional y incluso a nivel global. Si no, de lo contrario, estaríamos generando políticas públicas, dice un autor, autistas, y no es que sea malo el autismo, sino que más bien el autismo, digamos, lo dice en el sentido de que no está mirando todo, ¿no? Sino nada más se concentra en algo específico y no mira todo lo demás. Y en ese sentido, la política pública que generemos en este país, pues tiene que ser una política pública comprensiva. Miren, un caso muy específico, digo, a lo mejor me voy a meter en problemas con algunos camaradas, pero por ejemplo, todavía seguimos diciendo muchos o sea, que el crecimiento económico tiene que darse así tal cual lo señala la economía neoclásica liberal. Y perdón, pero eso ha demostrado que el crecimiento infinito en el mundo finito nos lleva a donde estamos, a la crisis ecológica global. Y una crisis civilizatoria de la cual, como dice Dussel, estamos pero caminando directo al suicidio colectivo. Entonces, tenemos que dialogar sobre eso y digo, pues, el diálogo siempre nos va a llevar, ¿no? a conclusiones y acuerdos. Igualmente les dejo ahí un documento sobre los programas sociales insignia del gobierno de AMLO, que tocan Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. También esa sería parte de mi conclusión. Es importante que toda la militancia conozca esos dos programas. Digo, todos los demás insignias son bien chidos, pero esos dos son fundamentales, camaradas, son fundamentales. ¿Por qué? Porque hacen dos cosas. Localizan las oportunidades y las capacidades. ¿Qué es localizar? Es decir, en tu propio lugar donde vives, donde reproduces tu vida, puedes tener oportunidades y puedes generar capacidades para el trabajo y para el estudio. Y eso es algo que el capitalismo históricamente le ha valido queso. O sea, más bien al contrario, trata siempre de desterrar a los campesinos para que haya mano de obra más barata en lugares urbanos, ¿no? Y siempre es esa lógica. Entonces, imagínense, estos dos programas van a la médula de muchos problemas que tienen que ver incluso con la migración forzada. Entonces, nada más lo dejo ahí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y un gusto estar contigo, Cristina. Excelente. ¿Nos dejas tus redes sociales o dónde podemos tener más información de todo esto que comentas?
Sí, pues igual ahí les digo, en el link que les dejé está la liga donde subo algunos textos, algunos escritos, y pues en Facebook estoy como Jesús A. Pérez Tagle, y bueno, igual también en el Twitter. Excelente. Pues bien, amigas, las dejamos. Nos vemos la próxima semana en una emisión más del Boletín de la Renace. Recuerden que el boletín lo pueden descargar, imprimir y no se olviden de compartirlo y darle like. Nos vemos en la próxima.